otra puta mierda de Marvel Studios. La evocación de un pasado mítico, puro, injustamente destruido. El uso masivo de la propaganda. La instrumentalización de la palabra libertad. El antiintelectualismo. Reemplazar el debate razonado por el miedo y la rabia. El victimismo. El desmantelamiento del estado del bienestar. Según el perverso filósofo y manipulador Jason Stanley, estas son algunas de las características principales del fascismo y de su resurgir en la actualidad. Por supuesto, esto solo puede atribuírsele a la extrema derecha de cada país, calificativo del que se excluyen ideologías tales como los movimientos independentistas españoles o los indigenistas hispanoamericanos. Esto es bastante curioso, porque las características del fascismo a las que apunta este señor, yo no puedo evitar pensar que se está refiriendo específicamente a la cultura woke, y también a los movimientos independentistas e indigenistas a los que precisamente no ponen su punto de mira. Mucho me parece que los antifascistas de hoy son los fascistas del futuro. Es interesante el caso de manipulación histérica e histórica del fascismo, porque el fascismo está considerado extrema derecha cuando es literalmente extrema izquierda. Leyendo el manifiesto fascista está fuera de discusión. El fascismo creado por el socialista Benito Mussolini es de base marxista y es un pariente muy cercano del comunismo. De hecho, comparte casi todas las características con el comunismo, pero tienen diferencias fundamentales como que el fascismo es de carácter ultranacionalista y el comunismo es mucho más globalista. El racismo también se les achaca mucho más a los fascistas y a los nazis que a los comunistas, aunque está fuera de discusión histórica que los comunistas también son unos racistas. Solo hay que ver el brutal racismo de comunistas rusos o chinos. Y si nos metemos de lleno a movimientos de ultraizquierda más próxima al comunismo, como la dictadura venezolana o la confesamente comunista Corea del Norte, se pongan como se pongan unos y otros, son mucho más parecidos al fascista que al comunista. Ahora vamos con la cultura woke. El verdadero monstruo a tratar aquí, ese derivado nocivo y perverso del progresismo que también se ha encargado de coger otros ismos como el feminismo para pervertirlos a niveles atroces. La cultura woke es un cajón desastre del progresismo y muchas buenas causas mezclado con algunos movimientos ya directamente peligrosos como son el comunismo y sí, el fascismo. Hay que recordar que Hollywood está estrechamente vinculado al Partido Demócrata. De hecho, el verdadero nombre del Partido Demócrata debería ser Motion Pictures Association, terrible entidad de la que forman parte Universal Pictures, Paramount Pictures, Warner Bros., Netflix, Disney y otros sospechosos habituales contra los que he librado tremendas batallas estos últimos meses en mi canal de YouTube. De entre las cabezas de la hidra, que es la Motion Pictures Association, fue Disney la que empezó a construir el pasado fascista para los negros estadounidenses y su Black Lives Matter, con la película Pantera Negra en 2018. Película que, pese a que el discurso de estas compañías es que los blancos somos unos asquerosos racistas antinegros, triunfó espectacularmente en Estados Unidos, Iberoamérica y Europa. Pero esto fue el inicio de los ataques de la hidra. Pronto empezaría la construcción del pasado mítico de los Latins, con varias producciones como Eternals, también de Disney, donde se establece que los españoles fuimos los inventores del genocidio, tan literal como suena, porque los anglos no exterminaron a la mayoría de los indígenas de América del Norte. El siguiente ataque de renombre para la construcción de un pasado mítico que fomente el relato fascista para los latinos fue Onyx Equinox, de Crunchyroll, que precisamente pertenece a Paramount Pictures, o sea, es parte de la hidra. Ahí se nos presentan mayas ultra woke e hiperidealizados que sacrificaban gente y traficaban con menores, pero todo esto de buen rollo. En realidad eran buena gente, con hombres muy deconstruidos y mujeres muy empoderadas y mucho empoderadas. De hecho, mataban gente y hacían todas esas burradas para protegerse de malvados dioses, pero todo era desde muy buen rollo. Siempre me refiero a los pueblos de América del Sur y México como Hispanoamérica, pero aquí he dicho deliberadamente latinos
por cómo lo entiende el anglo, que entiende al latino no como un conjunto de razas y pueblos, sino como una única raza indígena, el latino, ahora degenerado en su forma final woke, el Latinx. Este 2022 regresan tanto los Latinx como los negros míticos tipo Wakanda, todos ellos fascistas, irreales y muy oprimidos en varias producciones. Por un lado tenemos otro intento de Wakanda en la película La Mujer Rey, protagonizada por una Davis que viola la historia del reino de Dahomey presentándolo como una Wakanda real, feminista, empoderada a tope y antiesclavista, cuando en la realidad eran un pueblo atroz, racista y esclavista más no poder. Pero también se van a acercar mucho más al Latinx mítico de mano de Warner Bros. En 2023, con la infame Batman azteca. Algo que muestra un ultra idealizado imperio azteca contra los moromanolos españoles robaoros. Característica que, por cierto, los Latinx comparten con los negros wakandianos, la opresión de España, porque según los wokes y su historia histérica, los españoles éramos tanto los máximos esclavistas de negros como los mejores exterminadores de indígenas americanos. No lo sé, Rick, me parece falso. Muy atrás quedaron los tiempos de películas anglosajonas no tan atroces ni tan revanchistas como puede ser La Ruta hacia el Dorado, película en la que viendo mozos españoles como Miguel y Tulio, con mozas indígenas como Chel, no es de extrañar que ambos pueblos se pusiesen entusiastamente manos a la obra para darle a la hibridación cultural. Pero bueno, ahora vamos a lo importante, Wakanda Forever. Dos razas míticas extremadamente oprimidas, pero mucho mejores que los asquerosos blancos, Latinx, aztecas y negres calves wakandianes, enfrentados en una guerra racial como les gusta a los wokes, para ver qué raza es la mejor y más woke. Recuerden, esto se trata de fe, de sentimientos y de propaganda. Todo discurso racional está prohibido. Que empiece la batalla racial. Pues como diría She-Hulk... Vale, pues al lío. Pero antes hay que ser un caballero. Entre mis seguidores podría haber gente que tema que esto sea un análisis woke y quieran ser advertidos. E incluso el más raro todavía, gente que tema spoilers de la trama casi inexistente de esta película. Así que dentro alerta spoilers y dentro alerta woke. La película ya empieza muy mal, mostrándonos 10 minutos de pura pornografía emocional con la muerte del primer Pantera Negra interpretado por el admirable Chadwick Boseman. Esta película intenta torticeramente simular que el deceso de Pantera Negra, siempre en off, es debido a una repentina enfermedad desconocida de la que nunca se habla. Se ve que su hermana Shuri, interpretada por Letitia Altright, intenta salvarlo infructuosamente empleando ciencia muy furiosa. La pornografía emocional es atroz, tratando de ligar la muerte del actor a la del personaje al mostrar un escenario escabrosamente parecido. Esto no tiene el menor sentido porque se supone que Black Panther es un supersoldado semejante al Capitán América. ¿Hubiese sido más inteligente que el superhéroe fuese una misión de rescate con rehenes de por medio y te enteres de que el terrorista de turno lo hubiera volado todo absolutamente por los aires? Con esa excusa, Pantera Negra hubiese quedado borrado del mapa repentinamente, cayendo como un héroe, y también se podría haber dejado su muerte en off. Pero, ¿hacer las cosas bien en Marvel? Aquí no hacemos eso. Cuando crees que esta pornografía emocional cursi y excesiva, mostrada en esta África mítica, fascistoide, ya no puede ir a más, entra la intro de Marvel Studios, en la que siempre añado el otra puta mierda de Marvel Studios, pero remontada para que se vea constantemente la cara de Chadwick Boseman. Es repugnante ver un grupo de productores blancos y judíos convertirse en aves carroñeras que se alimentan sin pudor del cadáver de Boseman. Que queráis homenajear a Chadwick vale, pero esto vergüenza os debería dar. Pero esta pornografía emocional no es lo peor de la película. Agarraos que vienen curvas, porque a nivel racista esta Wakanda Forever entra como una pisonadora y pasa a formar parte de las películas más racistas made in Hollywood, siendo solamente superada por el Candyman auspiciado por Jordan Pelele, y está casi a este nivel.
lo que indica la atrocidad tan profunda que se ha cometido aquí. Si a estas películas les añades la serie Watchmen de la HBO, ya son la trinidad del mal hablando del racismo. Pero vendrán más películas y series así, no quepa duda. Como ya pronostiqué en la sección anterior sobre los antecedentes de este versus de negros wakandianos y latins, el carácter fascista de esta película es una terrible novedad que hace tiempo que se lleva gestando en el Hollywood wow. A partir de aquí vamos a ver atónitos cómo la película es una violación rectal de todo lo que establecía el Pantera Negra original, con niveles de hipocresía yankee difíciles de soportar. Tras los horribles primeros 10 minutos que acabo de comentar, en la película vemos cómo la reina Ramona para les amigues, se niega alegremente a compartir los recursos de Wakanda y exportar vibranium. Todo esto mientras los malvados franceses en la ONU intentan robarlo de un laboratorio wakandés por la fuerza, enviando unos sicarios para ello. ¿Cómo han conseguido estos mercenarios entrar en Wakanda? Ni puta idea. ¿Cómo pretendían una escasa decena de mercenarios robar suficiente en vibranium? Ni puta idea. Pero lo que queda claro es que los franceses son muy malos y quieren robarles a los negros. Los anglos no, que no hacen esas cosas. Como mucho animan a los gabachos a sus tonterías. Aquí ya hay dos cosas interesantes. En primer lugar, el discurso del primer Pantera Negra, que terminaba mostrando una Wakanda que se abre al mundo y decide compartir sus recursos, queda destrozado completamente, mostrando aquí orgullosamente una Wakanda étnicamente uniforme, racista, altanera y cerrada, puro fascismo. El segundo detalle es que entre las Dora Milajes, que patean a los franchutes, hay una que lleva un hijab, o una prenda semejante al hijab. Cuando se lo quita casualmente es la Dora Milaje interpretada por un trans. Una vez más tenemos un intento musulmágico de vender el Islam como algo LGTBI friendly, o sea, tenemos de regreso al musulmágico. Por cierto, esta película ya ha sido prohibida en varios países, como por ejemplo China, junto con Black Adam, que muchos toquetes pronosticaron que sería un taquillazo triunfal en China. Me pregunto qué estarán diciendo ahora. Yo creo que no están diciendo nada. Por cierto, esto me lleva a otra pregunta. ¿En qué momento entró el Islam o algo parecido a formar parte de la cultura de Wakanda cuando es una nación que lleva aislada desde hace muchísimos siglos? No lo sé. Yo creo que sinceramente han metido algo parecido a un hijab para dar el mensajito. Y también creo que el trans que interpreta a esta Dora Exploradora no se va a promocionar lo más mínimo en países musulmanes por miedo a las prohibiciones que seguramente sucedan. Ahí lo dejo. Después de esto vamos a centrarnos en la ahora abiertamente fascista Wakanda, que muestra a negros con peinados y trajes cada vez más y más ridículos, como si en Hollywood tuviese una competencia a ver quién lo hace peor deliberadamente para ridiculizar a los negros. Es que hasta en la propia película se insultan entre ellos respecto a sus ridículos atuendos. Esta es la Wakanda que hubiera querido Mussolini si hubiera sido negro y woke. Tiene de todo. No solo es un mundo mítico de negros que mezcla absurdamente lo tribal con tecnología punta recreada en CGI mierdoso. Los wakandianos ahora son altaneros, violentos, despóticos, e incluso se refieren a los blancos de forma despectiva como colonizadores. Algo absurdo, porque técnicamente nadie colonizó Wakanda jamás, y la raza blanca no ha sido la única raza colonizadora. Ni todos los pueblos blancos son colonizadores. Algunos, como los españoles, colonizaban, otros, como los anglos, exterminaban, y otros ni lo uno ni lo otro. Este comportamiento de los wakandianos es muy absurdo, salvo que se piense en esto. Este Wakanda fascista está pensado para ser una versión mítica e idealizada del modelo de negro que pretende vendernos el infame movimiento Black Lives Matter, que tiene por referente la atroz teoría crítica de la raza y tiene su origen en la Cuba comunista. Si se ve a los wakandianos como una nación Black Lives Matter, este comportamiento pasa de ser absurdo a tener todo el sentido, ya que los wakandianos de africanos tienen muy poco, por mucho que se pongan ridículas vestimentas. Más bien son negros, americanos, ideologizados y ampliamente resentidos. ¿Presumes de raza? ¿Presumes de imperio? Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Otra cosa interesante es que Marvel prometió que esta película sería muy femenina y mucho femenina. Lo cumplen, pero a medias. Porque es verdad que ahora hay mucha mujer empoderada, muy macho y mucho macho. El problema es que la reina Ramona, Shuri, que sube de nivel y pasa a ser... La hermana del negro es... Petera Negra. Le Negre Calve, Ironheart y Le Negre Calve Trans no son Mary Sues, son directamente Gary Stus, o sea, el equivalente masculino de la Mary Sue.
Porque estas mujeres no tienen una sola pizca de feminidad en ellas. Son literalmente un macho alfa perfecto en todo, arrogante e insoportable. Interpretado este tipo de personajes por varias actrices. Pero es exactamente el mismo personaje siempre. Gary Stu reina, Gary Stu princesa científica, Gary Stu adolescente científica, Gary Stu negre calve, todo así. Aunque dentro de estos Gary Stus, mi favorito es el Black Lives Matter con patas, que es Ironheart, que en los cómics tiene 16 años y en la película es una chica de 19 años que aparenta 14. Este personaje tiene dos momentos muy sobrados. Uno en el que el más puro estilo de Fast and Furious derriba un dron a gran altitud de tal manera que calcula la caída para derribar una barricada hecha por la policía con coches. Y encima, por si esto no fuera suficiente, el personaje dice más adelante sin ningún rubor que ya construía máquinas con 3 años. ¡Con 3 años! Es que fue ponerse a gatear y hacer un par de trajes de Iron Man. Este es el nivel de desarrollo de los personajes en la película. Pero hay más Gary Stus que los que estoy diciendo ahora. Pero no me detengo en ellos porque son el mismo personaje una y otra vez y es muy aburrido. Pero por ejemplo también hay otra Gary Stu wakandiana, una Gary Stu Latinx y una Gary Stu blanca que es jefa de agentes USA y que lleva mechones violeta que son fantásticos en una señora de más de 50 años. Todo así. Para finalizar con los negros wakandianos, seguramente alguno de vosotros podría pensar que por qué insisto tanto en que esta película hace apología del fascismo, tanto con les negres calves como con los latinx. Bien, voy a explicar esto para desarmar completamente a cualquier woke. Unos minutos más atrás comentaba que esta película es una violación rectal del primer Pantera Negra y su mensaje. Expliqué que el tema de la apertura de Wakanda al mundo se elimina en esta película, pero aquí viene lo grave. En el primer Pantera Negra teníamos al villano Killmonger, que aparte de ser muy monger, era claramente una versión radical y fascistoide de todo lo que representaba Wakanda, y por extensión Pantera Negra. Principalmente Killmonger era un supremacista negro que quería una guerra racial, un tipo que quería una guerra con los blancos. En Pantera Negra se asumía que el discurso de Killmonger era erróneo, y sus intenciones malvadas. Pues bien, aquí no es así. En esta película la hermana de Pantera Negra y por extensión Wakanda blanquean los actos de Killmonger y asumen casi todo el discurso prácticamente sin resistencia alguna o sin contrapartida ideológica, mostrando que gran parte de su comportamiento estaba plenamente justificado y blanqueando su atroz conducta, algo que está pensado para regalarles los oídos a los radicales racistas del Black Lives Matter, que están abiertamente obsesionados con una guerra racial. Recuerden, amigos, antes Killmonger era el malo y Pantera Negra era el bueno. Ahora Killmonger es un tipo resolutivo y Pantera Negra es demasiado amable y blando. Lo mejor es ser menos amable como lo era Pantera Negra y ser más resolutivo como lo era Killmonger. Yo a esto lo llamo fascismo. Ahora que he terminado con les negres calves, vamos con los latinx. Prácticamente todo lo que he dicho de Wakanda es aplicable a los aztecas submarinos de esta película, pero va incluso a peor. Literalmente los perversos ángulos de esta película han visto un filón de oro explotando el odio racial con los latinx, y les han creado su propia Wakanda fascista, solo que es incluso más atroz que el reino idílico e irreal de los negros. Asumiendo que los latinx aquí tienen exactamente las mismas características que los negros wakandianos, incluso en cosas tales como macho mujeres y un look indigenista tribal altamente ridículo, voy a explicar en qué se diferencian. En primer lugar, hay una diferencia esencial entre los wakandianos y los latinx aztecas liderados por Tecno Huerta. No, ponlo bien, mucho mejor. Wakanda es un país imaginario que fusiona y potencia varias culturas africanas, pero en sí mismo no es un reino o una cultura africana real. Pero Talocan, que así se llama el reino de Namor ahora, no es Atlantis, es una extensión del imperio azteca, imperio legendario por su inconmensurable crueldad, racista, clasista y con tendencias tan bonitas como el canibalismo, sacrificios humanos, esclavitud y un largo etcétera. Bueno, una maravilla. No me extraña que los indigenistas mexicanos quieran recuperar ese pasado, y veo que en sitios como Ciudad Juárez lo están consiguiendo, algo que para mí es tan desalentador como que me arranque en el corazón. Pues bien,
Aquí los aztecas están total y absolutamente blanqueados. Eran seres de luz. Y un dato curioso, los múltiples pueblos a los que oprimían parece que directamente no existen. Los aztecas ahora son una mezcla entre el concepto del buen indígena y el indigenista woke. Antes decía que han blanqueado a los aztecas. Bueno, realmente no los han blanqueado, los han vuelto azules, y no es coña, es literal. Ahora todos son azules menos el zoquete de Namor, que lo compensa teniendo alitas en los tobillos y siendo un pendejo al máximo nivel. Ya que estoy hablando de Namor, tengo que mencionar por qué se llama Namor. Veréis, es que en un momento dado, un Namor infantil está matando alegremente moromanolos robaoros y uno le dice que es un niño sin amor. De ahí sale el nombre de Namor, sin amor, Namor. Si algún latins lo entiende, por favor que me lo explique en la caja de comentarios. El otro gran diferencial con Wakanda es la leyenda negra española. Algo que los wokes anglos, hispanoamericanos, españoles, franceses y alemanes le dan con suma devoción y orgullo, cada uno por sus propios motivos, salvo en algunos países hispanoamericanos y los USA, donde también mucha gente de derechas y liberales le dan con suma avaricia a la leyenda negra. Bien, al principio de este vídeo comentaba que en la película Eternals se mostraba a los españoles como una especie de brutales protonazis que exterminaban salvajemente a indígenas. Tanto indignaba nuestra maldad española a los eternos que varios de ellos se escandalizaban y teorizaban con que los españoles éramos los inventores del concepto mismo de genocidio. O sea, el genocidio es una invención de España, cuando es curioso que en Hispanoamérica, como mencioné antes, los máximos exterminadores de indígenas fueron precisamente los anglos, aunque los anglos tienen una política muy buena en esta película. ¿Quiénes fueron los máximos exterminadores de indígenas y los mayores esclavistas, principalmente de negros en este caso? Los anglos, que hacen con España, llámalo para que no te lo llamen. Y aquí además lo hacen muy bien. Pues bien, en Eternals quedaba establecido cómo había empezado España a destruir de forma absolutamente protonazi a las buenas tribus indígenas de Hispanoamérica. Pues bien, en esta película se ve el culmen de esa operación de exterminio ficticia que se presentó en Eternals para reescribir la historia. Ya se ve a los aztecas completamente desesperados, marginados y prácticamente extintos. O sea, imaginaos cómo se está dejando aquí a los españoles. Y además hasta se intenta decir que las enfermedades que los diezmaron fueron traídas por los españoles, pero no traídas en el sentido de que accidentalmente se enfermaran porque nosotros portásemos esas enfermedades, sino que nosotros las trajimos adrede para aniquilarlos. Un detalle histórico muy curioso aquí. Los que verdaderamente utilizaron enfermedades como armas biológicas para exterminar indígenas fueron los anglos, que tenían la costumbre de enviar gente de su propio pueblo enferma a tribus indígenas para que los acogieran y así se infectasen todos y muriesen al no tener defensas contra esas enfermedades. Es graciosísimo porque literalmente nos achacan todo lo que hacían ellos. A mí esto me toca los cojones de una forma espectacular. Pues bien, no conformes con esto y cómo se ve que estos super mega nobles aztecas, seres de luz, hombres cósmicos bondadosos, tenían que acabar marchándose literalmente al mar poniéndose azules para escapar de la persecución española, luego se ve que un Namor infante regresa a sus tierras míticas y ve a los españoles dándole a la esclavitud con una avaricia descomunal. Como dije antes, somos los maestros de todo, del exterminio y la esclavitud. Y ni siquiera sé cómo lo pudimos compaginar. Exterminamos completamente a los indígenas y luego los esclavizamos. Somos unos cracks. Pero bueno, el caso es que Namor nos da pa'l pelo. Y ahí es donde precisamente un español le dice que es un niño sin amor y se convierte en Namor. Y aquí viene una cosa graciosa que es una de las mejores incongruencias de la película. Vamos a ver. Namor y su pueblo tienen superpoderes. Son prácticamente dioses entre hombres. Salen del mar, ven a los moromanolos robaoros liando la parda, en un plis-plas machacan a un montón de nosotros sin pestañear. Me pregunto, si les hemos robado su oro y además sus tierras, ¿qué puñetas impide a Namor ir hacia allí y partirnos la cara a todos, expulsarnos y crear el super mega ultra imperio mexica que seguro merecían?
No se lo impedía absolutamente nada. ¿Por qué no lo hizo? Ni puta idea. Además, alguien puede decir, bueno, es que a lo mejor si está mucho tiempo fuera del agua se deshidrata, o se vuelve más gilipollas aún, o sabe Dios qué. Pues no, tampoco es excusa, porque si tienes un superdios que te puede hundir toda la puñetera flota española, ¿por qué puñetas no lo hace? Es que nos acabaría doblegando en tiempo récord. En fin, otra incongruencia más de la película. Pues estas son las dos diferencias fundamentales de los Latins aztecas con respecto a los negros wakandianos, que unos sí están basados en un imperio infame y real, y otros no, y uno le da la leyenda negra, y otro de hecho casi blanquea lo de la esclavitud, porque mucho poner a los franceses de malos y a los españoles de protonazis, pero los anglos sobre sí mismos como Estados Unidos e Inglaterra, nada de nada, no se tocan ni con una pluma. Como dije antes, en lo que ahora es Estados Unidos, ellos hicieron todo lo que nos achacan a los españoles, así que aquí parece que la máxima es llámalo para que no te lo llamen. Respecto a la ridícula batalla racial entre negres calves y latins, hay que decir que literalmente tal batalla tiene lugar en varias secuencias, llenas de CGI espantoso y muy mal rodadas. La excusa del niño sin amor es que como Wakanda y los latins truchos son los únicos pueblos con vibranium, deben unirse para someter al resto. España debe estar temblando en ese universo. Algo que les cuesta más de lo que yo pensaba, y no entiendo por qué. En la película se muestra a Shuri como una narcisista que fantasea con destruir el mundo, y su madre Ramona recalca muchas veces que su nación es la más poderosa del planeta. Literalmente muchos discursos de ambas mujeres son dignos de supervillanos. Parece que su guionista fuese el mismísimo Doctor Doom o Victoria Alonso. Por lo que no me extraña que Namor se identifique con Shuri y Shuri con él. Namor tiene un plan semejante al de Killmonger, y Shuri se parece demasiado a Killmonger. Y aquí viene la atroz consecuencia de la lucha Latins versus negros wakandianos. Esta lucha queda en una especie de empate infame, porque el líder wakandiano gana a Namor, pero el pueblo azteca derrota a Wakanda, y el resultado es que ambos se alían. Aunque si tengo que valorar qué pueblo es el vencedor, pues aquí para mí son los Latins de Tecnohuerta. A nivel woke, ganan al ser seres despojados de su glorioso imperio azteca por los moromanolos robaoros. Supongo que no pudieron reconquistarlo porque vieron un caballo y se asustaron, que por cierto algo así dice la propia leyenda negra. A nivel de pueblo, mayormente también les dan una paliza a los wakandianos, siendo el combate de Namor contra Shuri el único en el que sufren realmente una derrota, y eso les pasa por enviar a Tecnohuerta a hacer el trabajo de un hombre. Pero lo alarmante es el mensaje final, que los oprimidos latins y les negres calves de Wakanda deben aliarse manteniendo intacto su gran orgullo racial para alzarse contra sus opresores. Dicho de otra forma, la película por el mismo precio construye un pasado mítico y una victimización irreal para alentar a los negros americanos a sublevarse contra los blancos y a los hispanoamericanos a abrazar el indigenismo y volverse contra los españoles y contra su legado cultural, recuperando el orgullo de haber sido aztecas y mayas, según el caso, los únicos pueblos que parece que existieron en Hispanoamérica. El mensaje de esta película es monstruoso, es fascista y es muy peligroso. Recientemente, unos activistas pro Black Lives Matter negros dijeron que los blancos no deberíamos ver Wakanda Forever, y yo añado que tienen razón, pero que si encima eres español y no eres un repugnante independentista, menos aún deberías ver esta película. Así que esto me pone una encrucijada. Es verdad que los blancos no deberíamos ver esta película, pero desearles a los negros y a los indígenas sudamericanos que la vean es literalmente desearles el mal y el sufrimiento. Sería un verdadero racista si les recomendase ver esta película, porque son 3 horas de propaganda política, casi sin acción, sin ningún tipo de chiste y sin escena postcréditos ni cameo de lujo. Es una tortura, así que voy a ser más igualitario. Que nadie vea esta basura fascista.